Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en el derecho penal mexicano. Vamos a revisar algunos fragmentos clave del Código Penal Federal y también del de Quintana Roo. Tenemos aquí los textos y bueno, la idea es entender lo básico, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente un delito? ¿Quién puede ser responsable? Que ojo, a veces hasta las empresas entran aquí, y también cuando alguien podría, pues, no ser responsable, aunque parezca que sí. Y claro, las consecuencias. Queremos ir un poquito más allá de solo leer la ley, ¿verdad? Entenderle el porqué. Así que, bueno, empecemos por lo más básico. ¿Cómo definen estas leyes un delito y hasta dónde aplica la ley mexicana? Mira, el Código Penal Federal, el CPF, en su artículo 7 lo dice bastante simple. Delito es el acto u omisión que las leyes penales castigan. Así. Pero fíjate qué interesante, ¿eh? Lo de la omisión. No solo es por hacer, sino también por no hacer algo cuando, digamos, tenías la obligación legal de evitar un daño. Exacto. La omisión es crucial. No es solo la acción directa. Y esa idea de responsabilidad, bueno, se extiende geográficamente, a veces más de lo que uno pensaría. El artículo 2 del CPF, por ejemplo, dice que la ley mexicana aplica incluso si el delito empezó o se hizo fuera de México, siempre y cuando los efectos se sientan aquí, o bueno, se buscara que tuvieran efectos en México. A ver, entonces, incluso si la persona nunca pisó México para cometer el acto como tal. Podría ser, ¿sí? Si el resultado impacta aquí. Y, hay más. El artículo 4 lo refuerza. Si hay un tratado internacional que obliga a México a juzgar a alguien por algo que hizo afuera o a extraditarlo, y México decide no extraditarlo, por ejemplo, si es mexicano, Ajá. pues entonces tiene que juzgarlo aquí. Claro, siempre que el delito sea ilegal en ambos lugares y se cumplan otros requisitos. O sea, es un compromiso para que ciertas cosas no queden impunes, estén donde estén. Entiendo. Y luego el artículo 5, ¿eh? Como que amplía todavía más lo que se considera territorio mexicana para esto, ¿no? No es solo el suelo. Para nada. Incluye barcos y aviones mexicanos, no importa dónde anden. Aguas internacionales, espacio aéreo extranjero, Ah, mira. también barcos extranjeros si están en puertos mexicanos y, digamos, se altera la paz pública. O si la víctima o el culpable no son de la tripulación. Aunque ahí depende de la reciprocidad con el país del barco. Y las embajadas, claro. Y las embajadas y consulados mexicanos fuera, por supuesto. Es, digamos, una definición muy amplia de soberanía para poder perseguir el delito. Busca proteger intereses y ciudadanos. Ok, queda claro. Ya sabemos qué es un delito y dónde puede aplicar la ley. Ahora, ¿quién responde? El artículo 13 del CPF parece que abarca mucha gente, ¿no? Sí, sí, no es solo el que, como dicen, jala el gatillo. Habla de autores o partícipes, y ahí mete a un buen grupo. Los que se ponen de acuerdo, los que preparan, los que lo hacen directamente solos o acompañados. Los que usan a otra persona como si fuera una herramienta. Imagínate. Ujú. Los que convencen a otro para que lo haga, eso es con dolo, con intención. Los que ayudan a propósito mientras está cometiendo. E incluso los que ayudan después. Pero ojo, solo si lo prometieron antes de que se hiciera el delito. Vaya, cubre casi cualquier forma de meterse intencionalmente. Pero, ¿responden todos igualito? Ah, esa es la clave. El mismo artículo lo dice. Cada uno responde en la medida de su propia culpabilidad. Ah, bien. Se individualiza. Exacto. No es todos parejo. Se ve qué hizo cada quien. Y el artículo 14 añade una situación, bueno, bastante compleja. Si varios se juntan para un delito, por decir, robar algo, y en medio del robo, uno de ellos hace otro delito que no estaba planeado, como lesionar a alguien, Uf. pues los demás también podrían ser responsables por esa lesión, a menos que puedan probar varias cosas muy específicas, ¿Cómo qué? pues que la lesión no fuera necesaria para el robo, que no fuera algo que se podía esperar que pasara, que no supieran que iba a ocurrir y que o no estaban ahí o intentaron evitarlo. Es complicado probar todo eso. Puede ser un lío legal. Sí, me imagino. Oye, y ahora el tema que decíamos. Las empresas. Ellas pueden cometer delitos. Siempre pensamos en personas, ¿no? Correcto. Pero la ley ya cambió. El artículo 11 del CPF abre esa puerta. Las personas jurídicas, o sea, empresas, sociedades, corporaciones, menos las del Estado,
sí pueden tener consecuencias penales. Pero no van a la cárcel, supongo. No, claro que no. Pero si un miembro o representante comete un delito usando los medios de la empresa, o en su nombre o para beneficiarla, un juez puede ordenar cosas como suspender sus actividades o hasta disolverla. Pero, solo si la ley lo marca para ese delito específico y se ve como algo necesario para la seguridad pública. ¿Y esto aplica para cualquier delito que cometa alguien de la empresa? No, no para todos. El artículo 11 bis es el importante aquí. Ahí viene una lista específica de los delitos por los que sí pueden ser responsables las empresas. Por ejemplo, Es larga. Incluye cosas como corrupción de menores, tráfico de influencias, cohecho, o sea, soborno, falsificación de moneda, delitos fiscales como contrabando, defraudación, delitos contra la propiedad industrial, los de leyes financieras, de hidrocarburos, ambientales, varios más. vaya, sí son bastantes y relevantes. Y les ponen consecuencias propias, multas, decomiso y hasta suspensión de actividades, que puede ser de 6 meses a 6 años. Lo importante es que la empresa como tal enfrenta consecuencias por actos ilegales hechos bajo su amparo, digamos. Entendido. Y por otro lado, el Código de Quintana Roo, el CPQRO, en su artículo 4, recalca algo esencial: la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta que se demuestre, ¿no? Fundamental. Y el artículo 5 dice que las consecuencias deben caer solo sobre la persona que cometió el delito y sus bienes, basándose en su culpa demostrada, y prohíbe juzgar por peligrosidad. Son como candados, ¿verdad? Exactamente. Son principios básicos para equilibrar el poder del Estado con los derechos de las personas. Entonces, si alguien hace justo lo que la ley dice que es delito, ya es culpable y listo, ¿o hay casos en que no? No, no es tan automático. Primero está lo que llaman tentativa. El artículo 12 del CPF habla de eso. Es cuando alguien empieza a hacer el delito con toda la intención, pero no lo termina por algo ajeno a él. Como que le falló el plan. Ándale. Imagina que intenta disparar y el arma no funciona. Eso es tentativa. Y sí se castiga, pero menos que si lo hubiera logrado. Pero, y esto es importante, si la persona solita decide parar o activamente evita que se consume el delito, ¿Se arrepiente, digamos? justo, la ley dice que entonces no se le castiga por esa tentativa. Quizás sí por lo que ya hizo, si eso es otro delito, pero no por el que intentó y no terminó. Es como un incentivo para echarse para atrás. Interesante. Y aparte de la tentativa, hay casos donde la acción sí se hizo, parece delito, pero la ley dice que no lo es. Sí, claro. Esas son las causas de exclusión del delito. Vienen en el artículo 15 de CPF y el 20 del de Quintana Roo. Son como escudos legales, podríamos decir. Aunque la conducta parezca encajar en un delito, la ley reconoce que por las circunstancias, pues no hay responsabilidad penal. ¿Nos das una idea general de cuáles son, sin meternos en el detalle legal más técnico? Claro. Mira, podemos agruparlas. Una muy conocida es la legítima defensa. Actuar para repeler una agresión que no es justa, que está pasando o va a pasar ya, usando medios necesarios y racionales y sin que tú la hayas provocado. Defenderse, básicamente. Exacto. Y el CPF hasta presume que es legítima defensa si te defiendes de alguien que se mete a tu casa sin permiso. Es un reconocimiento fuerte a protegerte. ¿Qué más? Otra es el estado de necesidad. Causar un mal, pero para evitar otro mal mayor que es inminente. Y tú no causaste el peligro. Como romper una ventana para salir de un incendio. Ándale, ese es un buen ejemplo. También actuar cumpliendo un deber legal o ejerciendo un derecho. Y uno muy importante, el error invencible. Cometer el acto pensando, sin tener la culpa de ese error, que las cosas eran diferentes, eso es error de tipo. O creyendo también sin culpa que lo que hacías era legal o estaba justificado. Error de prohibición. O sea, un error genuino e inevitable. Ajá. Si el error sí se pudo evitar, si fuiste descuidado, digamos, ahí puede haber consecuencias, pero normalmente menores. El Código de Quintana Roo las organiza un poquito distinto, habla de atipicidad y justificación, pero al final cubren situaciones muy parecidas. Vaya, entonces la ley sí toma en cuenta el contexto, la intención, si estaba justificado, si podías actuar de otra forma. Exactamente. No es una fórmula simple de hizo esto igual castigo. Se analiza todo. Incluso si alguien se pasa en la legítima defensa, usa más fuerza de la necesaria, ¿el CPF lo castiga? Sí, pero con una pena más baja.
Reconoce que empezó defendiéndose. Busca que sea proporcional. Bien, y si después de todo este análisis se decide que sí hubo delito y si hay un responsable, ¿qué tipo de consecuencias o castigos hay? Es la prisión, pero hay otras. Tratamiento en libertad, que puede ser terapia, supervisión. Semilibertad, o sea, parte del tiempo en prisión y parte fuera. Trabajo en favor de la comunidad. Multa económica. El trabajo comunitario suena interesante. Sí, porque puede ser una pena directa o a veces sirve para sustituir la prisión o la multa, si no se pueden pagar o en ciertos casos. También está el decomiso, que es quitar los objetos o las ganancias del delito. Suspensión o privación de derechos, como no poder votar o ejercer tu profesión por un tiempo. Hasta una amonestación, que es como un regaño oficial. Mencionaste el decomiso. ¿Te quitan todo lo que usaste o ganaste con el delito? En principio, sí. El artículo 40 del CPF dice que se pierden los instrumentos, como el arma o el coche usado, y los objetos o productos, como el dinero robado. Y si esos bienes ya no están porque el condenado se deshizo de ellos, le pueden quitar bienes propios por el mismo valor. ¿Y si las cosas eran de alguien más? Ah, buena pregunta. Si los instrumentos eran de un tercero, solo se decomisan si esa persona sabía que se iban a usar para el delito. Se protege a quien no sabía, al de buena fe. Ok. ¿Y siempre que te condenan a prisión, tienes que ir o hay alternativas? No siempre. La ley trata de buscar alternativas, sobre todo para delitos no tan graves o según la persona. El artículo 70 del CPF permite al juez cambiar la prisión por otras cosas. Por trabajo comunitario o semilibertad si la pena no pasa de 4 años. Por tratamiento en libertad si no pasa de 3. O por multa si no pasa de 2 años. ¿Y el juez decide nomás así? No, tiene que ver las circunstancias del caso y del condenado. Los artículos 51 y 52 le dan criterios para evaluar si es buena idea sustituir la pena. Y además está la condena condicional en el artículo 90, que básicamente es suspender la cárcel si la pena es menor a 4 años, pero con condiciones. ¿Cómo qué condiciones? Pagar una fianza o garantía, vivir en un lugar fijo, tener trabajo, no abusar de alcohol o drogas, cosas así. Si cumples todo el tiempo, pues ya no entras a prisión por esa condena. Y falta algo importante, la reparación del daño. Eso es aparte de la pena. Es clave. El artículo 30 del CPF la ve como una pena pública. O sea, el Ministerio Público siempre tiene que pedirla. No es opcional. ¿Y qué incluye? Pues devolver lo robado si se puede, pagar una indemnización por los daños materiales y también los morales, y pagar los perjuicios, o sea, lo que la víctima dejó de ganar por culpa del delito. Y fíjate, la obligación de reparar el daño a veces se extiende más allá del que cometió el delito. El artículo 32 menciona a otros obligados. ¿Quiénes? Padres por delitos de hijos menores, tutores por sus pupilos, dueños de empresas por delitos de empleados en horario de trabajo, hasta las sociedades por delitos de sus directivos. La idea es asegurar que la víctima reciba una compensación. Entendido. Oye, para que esto no sea tan abstracto, ¿podríamos ver algunos ejemplos de delitos que están en los códigos? Sé que son muchísimos, pero ¿algunos para darnos una idea? Claro, una probadita rápida para ver qué tan mareados son. Empecemos por los que cuidan al Estado. Los delitos contra la seguridad nacional, título primero del CPF. Ahí tienes traición, espionaje, sedición, que es levantarse para quitar la Constitución, rebelión, usar violencia para lo mismo, terrorismo y su financiamiento, sabotaje. Las penas aquí son altísimas. Sí, suena muy serio. Luego hay delitos contra la humanidad. Sí, el título tercero del CPF tiene genocidio. Y uno muy importante hoy en día, discriminación, el 149 terц. Castiga a quien, por razones de origen, género, edad, discapacidad, religión, preferencia sexual, etc., niega un servicio, humilla o anula derechos. Y es peor si lo hace un servidor público. Protege la dignidad y la igualdad. Y el tema de drogas siempre es relevante. Claro, es el título séptimo del CPF, contra la salud. El artículo 194 castiga la producción, tráfico, comercio de narcóticos, penas fuertes, de 10 a 25 años. La posesión simple, en el 195, tiene otras penas. Y aquí es donde entra la famosa tabla de orientación de dosis máximas de consumo personal. Ah, la tabla.
para distinguir consumo de venta, ¿no? Exacto, ayuda a eso. Hay penas menores si la cantidad es poca y no parece que fuera para vender. Es el 195 bis. Y un detalle interesante, el 198 tiene una pena más baja para campesinos muy pobres que siembren plantas prohibidas por necesidad extrema. Mira tú. Y ese mismo artículo, en su último párrafo, ya dice que no hay pena si siembras marihuana con permiso para fines médicos o científicos. Muestra cómo la ley se va adaptando. La tecnología seguro también está contemplada. Por supuesto. Hay capítulos específicos en el CPF. Acceso ilícito a sistemas informáticos, el 211 bis 1. Modificar o destruir información sin permiso, el bis 2. Y se castiga más duro si te metes con información de seguridad pública o de bancos. ¿Y Quintana Roo mencionaste que tiene algo de violencia digital también? Sí, el 130 bis del código de allá. Las leyes se actualizan, aunque a veces van un poco detrás de la tecnología. ¿Y la corrupción? Un tema constante. Sí. El título 10 del CPF es clave. Abuso de autoridad con muchas formas específicas como negar defensa o detener ilegalmente. Cohecho, que es el soborno. Peculado, desviar fondos públicos. Enriquecimiento ilícito. Son herramientas, pues, para combatir la corrupción de funcionarios. ¿Y de Quintana Roo, qué otros delitos destacarías? Mencionaste algunos muy específicos. Sí, el Código de Quintana Roo refleja preocupaciones quizás más recientes o locales. La violencia familiar está muy detallada. Incluyen explícitamente la violencia vicaria, que es usar a los hijos para lastimar a la pareja o expareja. Eso es bastante nuevo en las leyes. ¡Qué fuerte! Y también tipifican la violencia obstétrica. Castigan malos tratos o negligencia del personal de salud en el embarazo o parto. Es bueno que se visibilice eso. Y claro, tienen un capítulo fuerte de delitos ambientales, que complementa lo federal. El CPF también tiene su título 25 sobre eso. Manejo ilegal de residuos peligrosos, contaminar, descargar aguas residuales sin permiso, traficar especies protegidas. Es solo una muestra, pero ves el rango, desde cuidar al Estado hasta la familia, la salud, el dinero, el ambiente, el buen gobierno, y adaptándose a cosas nuevas como lo digital o tipos específicos de violencia. Entonces, si tratamos de resumir un poco, estos códigos penales son mucho más que una simple lista de prohibiciones, ¿verdad? Definen qué conductas le hacen daño a cosas que la sociedad valora. Establecen quién puede ser responsable, que ya vimos que hasta las empresas pueden serlo, y fijan consecuencias, pero tratando de ser justas, viendo si hubo culpa, si había justificación. Exactamente. Es un sistema complejo. Busca equilibrar la protección de todos con las garantías de cada persona, como la presunción de inocencia, o que la pena sea acorde a la culpa. Entender esto, aunque sea a grandes rasgos, nos da una mejor idea del marco legal en el que vivimos. El error que no podías evitar, o hasta la necesidad económica extrema en casos muy específicos, como ese del artículo 198 del CPF para campesinos o el 379 que habla del robo famélico, robar lo mínimo indispensable por hambre o necesidad urgente. Sí, y eso nos lleva a una reflexión interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto puede la ley penal, con sus categorías y reglas que a fuerza tienen que ser generales, capturar bien toda la complejidad de las situaciones humanas, los factores sociales, económicos que a veces están detrás de una conducta? ¿Dónde está el límite entre aplicar la regla y hacer justicia en el caso concreto? Es una tensión que siempre está ahí en el derecho penal. Sigue siendo un debate abierto. Una pregunta que da para mucho, sin duda. Pues muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por los códigos penales.